9:14 de la mañana, José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. José María, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿cambia algo en la fotografía durante esta última semana con las caídas y hoy con el rebote del mercado? ¿Dónde tiene y dónde debe estar el inversor a medio plazo? Bueno, yo creo que lo que ha quedado patente en esta semana es quizás un ejercicio de confusión por parte de los bancos centrales, ¿no? Después de las últimas palabras de Jerome Powell, ahora que está hablando Luis de Guindos, en este caso de la construcción de la Unión Europea y la relevancia dentro de la política monetaria que es nuestro Banco Central Europeo, ¿no? La gran palabra es la inflación. Y yo creo que lo que ha quedado patente, insisto, por las últimas palabras de Powell esta semana, en este caso ya hablamos de la Reserva Federal Norteamericana, es por un lado que no vamos a contar con la red llamémosle, de seguridad por parte de la FED en cuanto, incluso de cualquier otro banco central, en cuanto a como solución dentro de esta ecuación tan compleja que es la inflación, dado que bueno, pues señala que hay una parte de esa inflación que no se debe a demanda y que ellos podrían perfectamente actuar con esa subida de tipo de interés, por lo cual eso resta mucha visibilidad de dónde se van a situar los tipos de interés a lo largo de este año, con lo cual generará más volatilidad a pesar del día de hoy, que estamos viendo rebotes en los distintos activos financieros. Y por otro lado queda también patente en ese ejercicio de confusión el gran error que han cometido los bancos centrales en cuanto a valorar la inflación, que es la gran palabra, el gran problema en estos instantes, al comentar o al señalar meses atrás que era algo transitorio, ¿no? Y estamos viendo que de transitorio no es nada, ¿no? Con lo cual, ese golpe de realismo, por así llamarlo, en cuanto a ese error por parte de los bancos centrales y también a la ausencia de esa red de protección, puesto que ahora mismo tenemos a los bancos centrales en modo halcón, y en ese modo halcón no sabemos hasta dónde pueden llegar y qué efectividad van a tener sobre la inflación, evidentemente, a pesar de días de rebote, por supuesto, rebote lógicamente después de los niveles de sobreventa que se están dando en muchos mercados financieros, sobre todo en muchos mercados de bolsa. Ahora mismo lo que está muy claro es que resta visibilidad. Haciendo un cierto paralelismo, si me lo permite, José Antonio, con el programa que hacemos los lunes en esta misma casa, en Paso Corto, Vista Larga, yo creo que ahora mismo debemos, a la hora de decir dónde posicionarnos, debemos de hacer un ejercicio de serenidad, de gestionar adecuadamente nuestras emociones y planificar bien nuestras inversiones. Por eso hago ese paralelismo con el Paso Corto, Vista Larga. Paso Corto, está muy claro que en estos momentos yo creo que hay una palabra que es la paciencia, perdón, la prudencia, la defensa y la coherencia. ¿Y eso qué significa? Pues significa que debemos de contar con fondos de inversión que nos defiendan en un entorno que yo creo que aún no ha acabado los momentos de incertidumbre y de volatilidad y de corrección en los mercados, tanto de deuda como de renta variable, con lo cual es muy importante productos, bueno, pues que aplicando, por ejemplo, estrategias de gestión alternativa, de convocación de retorno absoluto, puedan defendernos, eso por un lado, y coherencia, sobre todo por apoyarnos en tanto la liquidez como en fondos de inversión cíclicos. Y luego la vista larga, sobre todo y por encima de todo, es la paciencia, que es estar en el radar, teniendo en el radar aquellos activos que nos van a poder aportar valor, sobre todo yo creo que no tardando demasiado tiempo, pero para ello es necesario que la inflación, de nuevo volvemos a traer aquí al programa la palabra inflación, se empiece a moderar. Si se consigue moderar la inflación y los bancos centrales no se pasan de frenada, no cabe la menor duda que van a quedar muchas oportunidades, tanto en los mercados de renta fija y renta variable. Lo que nosotros les sugerimos a ustedes es que tengan en esa labor de planificación, estén bien acompañados con un buen asesor financiero para que detecte dónde van a estar las oportunidades. Les digo que van a ser muchas, tanto la parte de deuda, por ejemplo, la deuda de muy largo plazo en deuda gubernamental, y en la parte de renta variable no solo los cíclicos, también en aquellos valores menos, llamémosle, menos value, van a poder encontrar oportunidades. Pero ahí sí que tenemos que tener cierta dosis de paciencia. Esta mañana enseñábamos un gráfico a primera hora sobre cómo se había comportado la rentabilidad si el inversor jugaba en el día a día. Era una rentabilidad que aprovechando subidas podía ser del 60%, pero si se miraba a largo plazo, a medio largo plazo, esa vista larga que comentáis la tienda y tú en el programa de
Ponte en Acción los lunes, se veía que a 20 años vista el crecimiento del patrimonio mirado ya y vinculado al SP500 era del 95%, pero si ya se iba a 30 años era de 100%. Y a partir de ahí, el larguísimo plazo ya no aportaba tampoco muchísimo más. Es decir, que entre 20 y 30 años estaba sobre todo la gran revalorización del patrimonio. Es importante resalzar, destacar en estos momentos en los que vemos caídas, subidas, volatilidad, subidas, caídas, bajadas, que en el fondo, como siempre se dice, o como siempre decís, los principales asesores en nuestro país, el medio y largo plazo siempre, siempre, siempre como guía, que al final ahí siempre está el patrimonio. Sí, eso es verdad, pero eso no significa que uno se tenga que sentar encima de sus inversiones y no hacer nada, ¿no? Yo creo que hay grandes momentos, grandes instantes en los cuales sí hay que actuar y sí que hay que reajustar nuestras inversiones. Está claro que, repito, lo que sí es verdad es que hay que tener un horizonte muy claro de inversión, una planificación de objetivos en el medio, el corto, medio y largo plazo, ¿no? Y en base a esa planificación no tener que estar cronometrando continuamente lo que hacen nuestros valores si los hemos elegido bien. Lo que ocurre es que en el camino van sucediendo, pues como la propia vida de cada uno de nosotros van sucediendo por distintos traspiés o situaciones de golpes de suerte. Y esto también ocurre en los distintos mercados financieros. Quiero decir con esto que ese ejemplo es válido, pero seguramente muchos de los que nos están viendo ahora mismo o los que nos vean más adelante, pues podrán decir, oiga, yo elegí hace casi 20 años valores ligados a la tecnología, me pegué una buena castaña después de la corrección y dígame usted luego, después de 10 o 15 años, si se han recuperado. Algunos de ellos ni siquiera ya existen, con lo cual no está reñida la planificación del largo plazo con actuar en el corto. Es decir, reajustar las velas, ajustarlas al entorno actual. Y créanme, es momento de hacerlo, porque no estamos ante el paralelismo que yo muchas veces oigo a algunos compañeros decir, bueno, mira, en marzo, fíjate, en marzo, abril o mayo, fíjate la caída tan fuerte que hubo en los mercados de bolsa y luego rápidamente subieron. Claro, estamos en una situación distinta. Allí entonces era una guerra diferente, que era frente a la COVID-19, contra la pandemia, y con unos bancos centrales en un modo no halcón, sino un modo que compraban prácticamente cualquier cosa o apoyaban la compra de activos. Pero es que ahora mismo estamos en una situación completamente diferente. Y de verdad, yo creo que las palabras, las últimas de Jerome Powell, si las de la semana pasada fueron, yo creo que bastante claristas, que señalaban que las condiciones financieras van a ser más restrictivas, las de ayer ya fueron apabullantes, porque de verdad fue un ejercicio absoluto de confusión. Es decir, voy a decir que haremos, si nos pasamos de frenada, pues haremos menos, y si no llegamos, haremos más. Eso a mí no me dice nada. Es decir, yo creo que es un ejercicio de decir, oiga, estamos ante un problema muy grave y que vamos a actuar, pero no sabemos si eso puede llegar a conducir a una recesión económica y mucho menos si vamos a resolver el problema de inflación. Sobre todo cuando hay una guerra de por medio, cuando China sigue aplicando una política de COVID cero, cuando hemos oído incluso desde Corea del Norte, que ya cuesta escuchar esa transparencia desde este país, que está habiendo casos de muerte, cuando unos cuantos no habrá. Es decir, estamos ante una situación de realidad que no es fácil, es compleja, con lo cual hay que actuar también, hay que adaptar nuestras carteras. No es más fuerte el roble que un junco, sobre todo cuando azota el viento. Yo creo que la flexibilidad, al final, es lo que hace que nuestras carteras consigan, sobre todo nosotros, consigamos el objetivo que perseguimos cada uno con nosotros a la hora de alcanzar esos sueños que podamos tener, ¿no? Pues muchísimas gracias, José María Luna, socio de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. Buen día, buen fin de semana, José María. Buen negocio. Buen negocio. Ya nos toca. Ya nos toca. 9:24 de la mañana.